Muy buenas tardes hasta Argentina. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, aquí las 2 de la tarde, las 5 de la tarde por allá. Es Exactamente, un, esa. es un gusto saludarlos a todos ustedes y en verdad muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes un poco de mis conocimientos, un poco de lo que se está trabajando ahora en esta nueva normalidad, en estos tiempos que nos vinieron a cambiar pues prácticamente a todos, pero esperemos que sean cambios radicales para bien. Exactamente, de adaptarnos y buscar una oportunidad para seguir evolucionando, se trata, así, tal cual, en la vida. Bueno, Jonathan, mira, te cuento que sos el primer disertante extranjero que tenemos acá en nuestros vivos, ¿no? Siempre estuvimos en contacto con profesionales de un perfil muy alto, tanto académico, deportivo, y bueno, es la primera vez que tenemos una transmisión desde Estados Unidos, desde Utah, y para nosotros la verdad que es un honor, un placer poder recibirte acá en el seno de nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro ámbito laboral, Jonathan. Así que muy bienvenido. Muchísimas gracias. Pues el gusto es mío. Soy kinesiólogo, bueno, fisioterapeuta, le decimos en México, orgullosamente mexicano. Ahorita estoy Muy aquí bueno. radicando en Utah, Estados Unidos, buscando oportunidades. Y qué mejor que poder hablar pues de lo que se está viviendo hoy en día. ¿Cómo vamos a manejar este dolor lumbar que se está manejando hoy en día por el estrés, por la inactividad, por la falta de movilidad que muchas veces nosotros como seres humanos no analizamos y no importa si eres preparador físico, si eres kinesiólogo, si eres contador, finalmente el cuerpo es similar prácticamente las estructuras, los receptores, entonces hay que saber cómo manejarlo y es lo que vengo a platicar hoy, aterrizándolo desde un punto de vista deportivo, desde un punto de vista que nos pueda funcionar a todos. Entonces tú me Bien, dices cuando buenísimo. Está, empecemos. está, está muy bueno el tema. Y además, especial atención en esta situación deberían prestar tanto las personas que están siendo afectadas por los dolores lumbares, que me imagino que debe ser así como la pandemia, en todo el planeta se deben haber incrementado de una manera exponencial los dolores a nivel lumbar. Y también tienen que prestar atención todas aquellas personas, tanto fisioterapeutas y kinesiólogos, como así también las personas que nos dedicamos al entrenamiento deportivo, que somos apasionados por el movimiento y bueno, tenemos que ampliar nuestra perspectiva y escuchar a diferentes profesionales, sobre todo en tu caso, que tenés tu título de licenciado en kinesiología, obtenido en México, y tenés una maestría en Europa. La verdad que es un placer para nosotros contar con profesionales que encima con tus cortos 26 años de edad tenés una maestría y venís a compartir tus conocimientos. La verdad que es un placer y quiero que presten atención porque seguramente van a ser beneficiados con información de primera calidad todos nuestros seguidores. Ahora sí, te voy a pedir un segundito porque quiero empezar a saludar a todas las personas que nos están saludando, nuestros seguidores. A Ismael, Adelante. a Meti, claro, mira, a Ismael, a Mati Cipolla, Chaco Torres, Samuel Aguirre, Manuel Lobo, Jessica Ortiz, Fer Urqueda, Walter Rivero, Néstor Benítez, Ezequiel Toledo, Julián Fernando, y bueno, la gente se sigue sumando. Está entrando gente, así que bienvenida sea. Bueno, te escuchamos, Jonathan. Contanos qué pasa con esto del dolor de espalda, qué pasa con estar tanto tiempo sentado, ¿por qué? ¿Por qué nos duele tanto la espalda? Claro, bueno, el ser humano, normalmente, dependiendo la profesión o el oficio que desempeña en el día a día, hay un término importante en el área de rehabilitación y de fisioterapia que es la movilidad articular. Partiendo de esto, de la movilidad articular, es importante analizar que nuestro cuerpo se mueve. La mayoría estamos 7, 8 horas que puedes dormir y de ahí inicia tu rutina. Principalmente por allá en Argentina, que ahora es invierno, pues no te limita el cambio de clima, ¿no? Más si eres una persona que hace ejercicio, si eres una persona que te mantiene activa, es tu calidad de vida la que buscas de cierta manera. ¿Qué ocurre o qué está ocurriendo hoy en día con esto de la pandemia? Primero, nos frenamos unos meses y buscamos alternativas para seguir buscando la manera de entrenar, de seguir sumando. Y entonces empezamos a ver en las redes sociales los challenges, empezamos a ver en las redes sociales muchísimos tipos de retos que se estaban haciendo famosos. Pero la pregunta aquí es para ustedes, y no dudo que aquí hay muchos expertos en el área de preparadores físicos, que hay muchas personas que están haciendo los retos sin tener las bases ni el conocimiento.
sin tener un análisis que es importante, una valoración y que no importa si eres kinesiólogo, si eres preparador físico, del área que seas, pero el ejercicio es calidad. Y cuando hablamos de ejercicio, hablamos de movimientos, hablamos de movilidad articular. ¿Qué pasa hoy en día que estás frente a una computadora 8, 9, 10 horas y de Durísimo, pronto durísimo, es duele. algo que te cambia y ahora no importa si eres preparador físico, porque en su momento me imagino que todos aquellos que trabajan con deportistas, con atletas, tuvieron que crear nuevas estrategias y buscar maneras de empezar a trabajar con los pacientes, con los deportistas. Si eres profesor, si eres maestro, pues tenías que empezar a trabajar y crear nuevas ideas de cómo voy a trabajar con mi deportista en este nuevo medio y en esta nueva normalidad. Entonces, por eso que les quiero hablar de generalidades de la columna lumbar y les preparé aquí una pequeña presentación que les voy a ir explicando a detalles. Bien, Bueno, buenísimo. Jonathan, mira, mira, perdóname, dime, mira, dime. antes que empiece con tu presentación, que seguramente está espectacular, contanos una cosa, ¿por qué duele más? Decís que hay frío acá, perfecto, acá el frío afortunadamente no te impide seguir entrenando. En mis años de preparador físico entrenamos inclusive con 1 grado, 2 grados, hasta las 11 de la noche en las canchas de rugby a la par de un río, de un club que acá se llama Huirapuca, que quiero mucho, y, pues, o sea, igual aún así, no es imposible entrenar, está muy bueno entrenar. Y eso no estamos limitados, por lo menos los que estamos en los climas en Argentina, a menos que te vayas muy al sur, pero no, nosotros podemos seguir entrenando, afortunadamente. Pero ahora, ¿por qué duele más la columna con el frío? O sea, ¿qué es lo que te pasa en la espalda? Porque encima aparece, o sea, encima de tener tantas horas sentados, que aparece este dolor, esta tensión, y aparece el frío. ¿Por qué se potencia la sensación esa dolorosa y de Claro, pérdida de movimiento con el frío? son muchos factores. Importante destacar los factores multisensoriales y los receptores sensoriales que trabajan a nivel del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando una persona está con poca movilidad articular, le sumas la carga de trabajo, el estrés y el cambio climático, es decir, a lo mejor estás a una temperatura ambiente en tu casa y cuando tú quieres salir y entrenas, va a haber ciertas partes o ciertas partes de tu cuerpo que van a tener un estímulo como de alerta, los receptores que se encargan todo el tiempo de mantenernos alerta, hablando de fisiológicamente, Ruffini, Pacini. Entonces, ¿qué Bien, ocurre? Si tienes esa adaptación, una persona que está adaptada a eso no pasa nada, pero una persona que, por ejemplo, si tú estás trabajando, hoy en día se te ocurre trabajar con tu deportista online y de pronto le dices, ¿sabes qué? Hoy te quiero afuera, quiero ver cómo vas a trabajar con, no sé, a nivel del mar, quiero que ver cómo vas a trabajar en las alturas, vamos a ver la altitud. Entonces, son factores que debemos de determinar previo a un entrenamiento o previo a un tratamiento, porque es importante destacar que en la rehabilitación, en la parte de la kinesiología, queremos cambiar ese chip. No solamente es tratamientos pasivos o tratamientos activos, sino meterle esa idea al paciente, al deportista, que podemos prevenir lesiones, podemos establecer un plan de tratamiento preventivo. Esto es muy importante y me gusta destacar porque hay que trabajar en conjunto con el preparador físico, con el psicólogo, con el médico del deporte, con el nutriólogo. Es un trabajo en equipo, pero que si todos vamos de la mano, podemos sumar y podemos trabajar muchísimas variantes independientemente del clima. bien, buenísimo, muy buen dato. Acá te paso una vez más, paso acá a saludar a la gente que está Sí, presente, sí, sí. a Jorge Chía, Fernando Iturre, María Marta Gramajo, el Goico, Federico Gómez, Fernando PMZ, Maxi Parrado, a mi primo Maxi Parrado, desde mi querida Terma de Riondo, saludos para gente de las Termas, Damián Sánchez, José Bruno, Franco Pacheco, ya lo saludé a Jorge Chía, que también, bueno, acá está mi compadre, y Cristian Cristian Mustafa, el preparador físico del Club Atlético Tucumán, equipo de Copa Libertadores, no sé si Sí, lo claro. ubicás. Bueno, Saludos al entonces, buen bueno, Cristian. acá, acá es un grande que afortunadamente tenemos el orgullo de contar con profesionales de ese calibre y para poder llegar a ustedes con nuestra propuesta. Bueno, te escucho, Jonathan, no te interrumpo más por un momento porque te voy a volver a Claro, claro. interrumpir Si cuando surgen sigas saludando a la algunas gente. dudas, por favor, pregunten Dale. y con muchísimo gusto. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero que hablemos o entendamos el día de hoy? Es esta pequeña presentación para que quede más claro y para que todos aquellos que tengan alguna duda, pues podamos, se surjan esas preguntitas y las tratemos de aclarar. Importante, hablar generalidades de la columna lumbar. Cuando hablamos de la columna lumbar,
es importante destacar, les he colocado 5 puntos importantes. El primero, nos brinda una estabilidad articular. Vean el lugar en donde se encuentra ubicado y a pesar de que la columna lumbar está conformado por 5 vértebras, L1, L2, L3, L4 y L5, tiene un papel muy importante porque si podemos ver y dividimos al cuerpo en la parte de atrás y en la parte de adelante, analicen que en la parte de adelante, donde se encuentran cervicales y dorsales, vamos a tener otras estructuras óseas que podríamos decir que van a trabajar en conjunto con ellas. Es decir, alguien que protege a la columna por adelante. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quién protege a la columna por la parte de adelante a nivel lumbar? Podemos ver en la imagen que no hay nada. Es aquí donde entra la musculatura del core, que la cual va a trabajar junto con la columna lumbar para dar esa estabilidad, ese soporte, esa protección. Y importante destacar que la columna tiene movilidad articular. ¿Por qué es importante esto? Si lo vamos relacionando con los pilares de un entrenamiento, con los pilares de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, estas 4 capacidades condicionales, y yo les preguntara hoy a los que están aquí en esta charla, ¿quién entrena su columna? ¿Quién entrena fuerza? ¿Quién entrena resistencia? ¿Quién entrena velocidad y flexibilidad? Y es más, vean los challenges todo el tiempo, ¿no? Para trabajo de miembro superior, para trabajo de miembro inferior. Qué Si peligro a hablamos, veces, ¿eh? sí, claro, y De si ejercicio habla, de saltabilidad, del maratón del living, cosas así que, bueno, le termina generando más trabajo a ustedes, ¿no? Hay complicaciones también, pero exactamente, ustedes y los traumatólogos son los que trabajan en función de esos challenges. pero podemos prevenirlos, o es algo positivo que podríamos hacer. Entonces, ¿quién de ustedes trabaja hoy en día la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, la resistencia? ¿Quién trabaja esta parte de la movilidad articular cuando hablamos de la columna vertebral? Desafortunadamente, nos cuesta un poco entenderlo y podemos ver muchísimos challenges, tanto de piernas, brazos, que hablamos de glúteo, que hablábamos del que el glúteo es un músculo muy importante a nivel de la cadera, porque si hablamos de los glúteos, podemos destacar que tienen una importante función con respecto a la extensión, a la movilidad, llevar la pierna hacia atrás. Pero, ¿quién le da esa fuerza también o ese equilibrio muscular? En la parte de adelante, para que entendamos, en la parte anterior del cuerpo es el psoas ilíaco. Entonces, vean qué curioso es cuando hablamos del home office, de estar sentados 7, 8 horas, y cuando hablamos de movilidad articular. La columna vertebral lumbar tiene un papel muy importante junto con la cadera. Con la cadera, entonces vamos a destacar muchos músculos, pero importante destacar los glúteos y los psoas, el psoas ilíaco Perfecto. principalmente. Entonces, aquí Bien. tiene que haber un buen equilibrio muscular, porque todos aquellos que conocemos que alguien entrena glúteo, que trabaja fuerza, que trabaja, no sé, resistencia a lo mejor, pero flexibilidad de glúteo la trabajas, ¿cómo está tu glúteo? ¿Te funciona el glúteo? ¿Tienes ese control motor? Porque también es otro punto importante a considerar. ¿Tiene control motor? ¿Tú tienes control? ¿Lo activas cuando lo tienes que activar? Porque hay un test en el cual tú pones a tu deportista o a tu paciente boca abajo, le pides que haga extensión de cadera y evidentemente el primer músculo que tendría que responder al que tú le estás pagando para que te levante la cadera es el glúteo mayor, y de ahí los glúteos. Después trabajan en conjunto los isquiotibiales y después vienen todos los multífidos, músculos profundos y superficiales que se encuentran a nivel de la columna vertebral lumbar. Sería ese, primer lugar, glúteo, segundo lugar, isquio y tercer lugar, zona lumbar. Esto me lleva muchísimo a profundizar, es que si a mí me duele la espalda baja, si yo tengo una molestia y yo como kinesiólogo me enfoco solamente en la espalda baja, he fracasado como kinesiólogo, porque muchas veces cometemos el error de que, ok, me duele aquí, entonces tengo que tocar ahí y me tengo que casar con ese lugar. Cuando el cuerpo es un Perfecto. equilibrio, es un conjunto, son muchas estructuras las que conforman diferentes partes de una función. Entonces, si yo voy a trabajar aquí, tengo que ver el control muscular y eso se lo encargo a todos esos preparadores físicos. Cuando tú analizas a tu deportista, la biomecánica, ese análisis importante que haces es, ¿está activando el músculo que tiene que activar?
Y de ahí vienen muchísimas lesiones. ¿Cuál es el problema ahorita del home office? Es que a lo mejor tú estás aquí trabajando frente a la computadora, ves un challenge y dices, ok, pues yo lo voy a hacer igual, pero ¿en verdad lo estás activando? ¿En verdad estás trabajando el músculo o los músculos que necesitas? Porque finalmente los músculos se encargan de esa movilidad articular. Si analizamos el sistema de transmisión de fuerza, donde el músculo genera fuerza interna y fuerza externa, tenemos pues la gravedad, que es algo que no analizamos en nuestro día a día, cuando nos levantamos, cuando caminamos, cuando corremos. Imagínate sumarle eso, Pedro, cuando haces ejercicio. ¿Lo estás trabajando? Entonces, de aquí pueden salir muchísimas variantes de lesiones. Y a veces, ¿a poco no les ha pasado a ustedes como preparadores físicos que dices, oye, ¿sabes qué? No puedo hacer este tipo de trabajo, tengo una molestia muscular. Oye, pero ¿entrenaste de más? No has descansado y te dice tu deportista que sí descansa lo suficiente, que entrena lo normal, pero entonces vienen esas dudas de por qué está la lesión o qué está pasando. Entonces, cuando tú empiezas a analizar a tu deportista, a tu paciente de una manera general y te das cuenta la fascia, todos los puntos importantes, y a veces el error es en casa, a veces el error es algo que no es dentro del entrenamiento. ¿Y cuántos de ustedes no han tenido ese tipo de retos como preparadores físicos y No, nosotros como totalmente. fisioterapeutas, ¿cierto? De manera cotidiana, mira, acá lo que me gusta escucharte, mira, un profesional, reitero, tenés una maestría en Europa, y me encanta escucharte porque estamos totalmente alineados con tu criterio, ese criterio de integralidad, esa necesidad de ver la compensación de grupos musculares, tanto flexores como extensores, son criterios básicos que vamos teniendo en todos los cursos. Supongamos, el curso Personal Trainer lo usamos como base. Cuando me hablas de estimulación de core zona media, también tenemos un curso que habla de eso, que es el de curso de entrenamiento funcional, en el cual el licenciado Guillermo Soruco está encargado de eso y va desde los ejercicios de respiración, desde drawing, del bracing, barril 360, todos esos elementos de estimulación de base los está considerando para incorporarlo después en la metodología, tal cual como lo decís vos, la parte esa de percepción. Y cuando me hablas de percepción, no dejo de acordarme que también hay veces que encontramos casos en las mujeres, que es un músculo que es más demandado, como te decía hace un momento antes de salir a vivo, el glúteo es un músculo que garpa, le estaba enseñando acá a Jonathan qué quiere decir garpa, con el concepto que tenemos nosotros, que tiene muchísima demanda, todo el mundo quiere hacer glúteos, pero ¿qué pasa? Hay casos que no hay desarrollo de glúteos y años atrás nos habían enseñado que gracias a la sentadilla puedes desarrollar glúteos fantásticos y no es así, tenés que desarrollar, como lo acabas de decir, Jonathan, hace un momento, desarrollar la percepción. En un taller que nosotros daremos en un par de semanas que está orientado específicamente a trabajo de glúteos, vamos a ver todos los pasos para poder estimularlo al máximo una vez que lo sabes usar, pero tenemos que pasar por esa fase que acaba de decir Jonathan, de aumentar la percepción, porque si no lo percibís, no podés activarlos. Y otra cosa también, el criterio de integralidad de movimientos como dolores o sea, cómo tenés problemas de descompensación de masas musculares, terminan sintiéndose en otra forma, la verdad que es muy importante. Y otra cosa importantísima también, estás hablando y sos consciente, porque evidentemente vivís nuestra realidad. Estás hablando de la limitación del entrenado que puede tener cuando está con dolores, cuando está lesionado. Entonces, si vos tenés dolores, no vas a poder entrenar al 100% de tus posibilidades. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los factores que pueden llegar a interferir negativamente en ese proceso de entrenamiento. En este caso, aplicas carga, pero si me está doliendo y no tengo el asesoramiento del preparador físico, del kinesiólogo, cuando se hace oportuna su intervención, no voy a poder seguir evolucionando. Entonces, mira, la verdad que me encanta escucharte porque vamos totalmente alineados con tu pensamiento, Jonathan. Es un placer escuchar eso, te comento, ¿eh? No, muchísimas gracias. Y esto es muy importante, Pedro, porque como lo digo, debe de haber un equilibrio, debe de haber un equilibrio siempre a nivel muscular. Y aquí es donde yo les pregunto a todos ustedes, ¿dónde queda la movilidad articular? ¿Dónde queda? Si la hemos perdido, si la perdimos ahorita en la pandemia o la perdimos desde antes y no como ustedes, digo, finalmente cuando trabajas con deportistas siempre tratas de mejorar, pero quieras o no, hoy en día afectó a todos porque no fue el mismo rendimiento, no fue el mismo tratamiento, no fueron los mismos entrenamientos
en casa a lo mejor tienes el mejor equipo o a lo mejor no lo tienes, pero creo que cuando trabajas a nivel competitivo es un retroceso para todos. Y entonces cuando hablamos de la movilidad articular, que fue algo que yo quise relacionarlo aquí con ustedes, les coloqué esta imagen que dice movilidad articular. ¿Dónde queda la movilidad articular? ¿Antes del COVID o después del COVID? Porque a todos, creo que a todos Está bueno. nos afectó un poco por ahí. Y entonces yo les preguntaba hace un momento que la columna lumbar nos da protección, estabilidad y muchísimas otras cosas, ¿verdad? En la parte de atrás, en la parte posterior del cuerpo. Pero ¿quién te da ese equilibrio? ¿Quién te da esa estabilidad? ¿Quién ayuda a la columna lumbar en la parte anterior o en la parte de adelante? Pues son tus músculos del abdomen, es tu core. Y Aguante el core. yo no quiero pensar que todos tengamos un core así, porque entonces No, imaginemos a la columna lumbar pidiendo ayuda, y ese es otro punto importante, pidiendo ayuda, diciendo que aquí atrás tengo la columna y aquí adelante tengo los músculos del core, tengo muchísimos, y aquí en medio tengo muchísimas estructuras, órganos, aparatos, sistemas, y entonces pasa esto. Y entonces la columna, no solamente a nivel lumbar, podemos decir que toda la columna, sus estructuras empiezan a hacer esto y el core se está durmiendo. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Tú quieres o refieres un dolor, y esto siempre lo trabajo con mis pacientes, me refieren a un dolor en la zona lumbar y su peso me dice todo. Su peso me dice que la columna está aquí así gritando, pidiendo ayuda. Y me dicen, oye, es que ¿sabes qué? Tengo dolor. ¿Cuándo empezó el dolor? No, pues empezó hace como 8 años, pero lo toleraba. Y claro. ahora con esto de la pandemia, estoy trabajando en casa, me estreso, siento que el dolor se ha duplicado de un dolor de 4/10, tengo un dolor de 7, de 8. ¿Qué me puedes hacer para que me quites el dolor ya? Quiero que el dolor desaparezca. Entonces, La máquina tenemos de que, tiempo y te coso la boca para que no comas tanto. prácticamente es decir esto, pero con otras palabras, ¿verdad? Sí, Pero, y sí. pero sí, es decir, ok, no todavía no desarrollo el don de la magia, no puedo hacerte que desaparecer esos kilos de más, esas libras. Entonces, si tú quieres resultados, tenemos que trabajar en conjunto y en equipo. Y no solamente a lo mejor kinesiólogo, también necesitas la ayuda, el trabajo multidisciplinar, interdisciplinar, y trabajar, pues, por ejemplo, con un preparador físico, que juntos de la mano, con un nutriólogo y un psicólogo, bajes de peso. Porque no sé qué pasa en Argentina, pero al menos en México y aquí en Estados Unidos, ni se diga, todo lo que es el famoso medical es lo más caro. Y varios colegas a veces dicen, por pagar unos cuantos pesos o unos cuantos dólares que te quieres ahorrar, y cuando te vas con un traumatólogo y te ofrece una cirugía y es carísima, y Totalmente. un traumatólogo es mis respetos para ellos, pero pues de eso viven, de una cirugía que te van a cobrar, no sé, $3,000 en una cirugía de 4, 3 horas, y después vienen las secuelas, porque después, digo, no es que vas a quedar mal, pero después necesitas un tratamiento de rehabilitación, necesitas un tratamiento en el cual recuperes esa falta de movilidad que se está perdiendo, y es un retroceso. Entonces, yo creo que esto lo podemos prevenir, y ahorita es un tema muy importante con esto del home office, porque trabajemos el core, pero no solamente es decir, ok, voy a estar acostado o voy a estar viendo un challenge, sino empieza a activar el músculo y los músculos cuando los tengas que activar. ¿No sé, quieres decir algo? No, no, totalmente. No estaba viendo acá los comentarios de la gente. Acá empiezan vamos, siguen con los saludos a Tefi Herrera, profesora de educación física, alumna mía de la facultad, bueno, de los cursos también, a Michael, Nacho, Leguizamón, Tavo Flores, Rubén, mi compañero de facultad. Todavía tenemos compañeros de la facultad acá que nos están viendo, buenísimo, desde Salta, del norte de Argentina. Julieta Hume, mi coach vocal, vos sabés que me ayuda con temas, o sea, me sorprende, me gustaría sacarla al vivo, se lo vivo diciendo porque la interconexión de las fascias con el órgano fonador me Wow. parece algo sorprendente. Nosotros en nuestra formación no tenemos en cuenta esas cosas, no sé si ven esto ustedes, pero funcionamos los que hacemos deporte exactamente en contra de lo que sería una buena utilización de la voz. Los deportistas hacemos mucha tensión en core, generamos mucha presión interna para poder trasladar esa fuerza. Y precisamente lo que hacen las personas que saben usar este sector
como órgano fonador, los cantantes, pueden generar altos niveles de relajación. Y ella me estaba dando una serie de detalles a nivel fisiológico, cómo se interconectan las fascias inclusive del psoas con la base de Sí, todo lo que tiene desde el que ver con la estructura diafragma, que claro, hace claro. sonido. La verdad que me sorprendía, o sea, entre diafragma, interconectado fascias de diafragma e inclusive o sea, algunos sectores de la garganta que condicionan tremendamente. Entonces, mucho de lo que hacemos fuerza y es muy bueno para el desempeño deportivo tiene consecuencias nefastas para el uso de la voz, sobre todo para aquellas personas que están en el ámbito deportivo, que están gritando en los gimnasios, en las canchas. Los preparadores físicos sabemos qué es eso, o sea, estar en contacto con mucha gente, sea docente en general y sobre todo los preparadores físicos, en gimnasio con la música, con el punchi punchi a fondo, nosotros tratando de hacer que nos escuchen, y en la cancha también, o sea, me tocó estar con 100 jugadores adelante mío en una cancha de rugby y tenía que hacer que me escuchen todos, y por supuesto usando mal. Entonces, gracias a esta nueva integración de conocimiento de ciencia, esta chica me está ayudando, Julieta Hume, la verdad que es fantástico lo que está haciendo en mi garganta. Ya no me duele cuando termino de hablar, por lo menos. En algún momento tal vez aprenda a hablar bien, pero bueno, estamos en proceso todavía. Ya no me duele la garganta, eso es una evolución. Mira, hay una serie de preguntas. Tequi también, el profesor Tequi, Rodrigo Drama, Damián Sánchez, otro alumno de la facultad, José Bruno, Franco Pacheco, Martín Vera, Carlos Álvarez. Tengo una serie de preguntas acá, Jonathan, a ver si me Sí, dejas. ¿Qué opinas? claro. Acá hay preguntas puntuales. Vamos, Eh, vamos, vamos. a ver, ¿qué actividades debería realizar una persona con hernia de disco en la zona lumbar? Oh, muy importante esto. Bien, No, claro, desafortunadamente, cuando hay una afectación de una hernia de disco a nivel lumbar, es importante que destaquemos el peso del paciente. Entonces, importante factor ahí, empezar a trabajar el peso del paciente. La mayoría de los pacientes con hernia de disco es porque cargan pesado, porque tienen sobrepeso y la falta de la inactividad física, el sedentarismo, es un factor que no ayuda. Ahorita les voy a dar una propuesta de ejercicios de los cuales se pueden aplicar para pacientes con espondilolistesis, qué espondiloartrosis, bueno. todo este tipo de ejercicios que podemos trabajar y siempre lo digo de menos a más. Pero, ¿cuáles son, cómo podemos trabajar la columna con este tipo de problemas? Es empezar a generar movilidad articular tanto en brazos como en piernas, porque de este modo tu disco, que ya está siendo presionado por todo ese tipo de complicaciones que tienes, y yo no te puedo decir, ok, necesito que corres, brinques, saltes y que hagas un tipo de ejercicio activo, y tu disco te está diciendo con un dolor muy fuerte que necesita ayuda. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar? Moviliza tu cuerpo, moviliza tus brazos, moviliza tus piernas. Y ahorita les voy a explicar un tipo de ejercicios, un protocolo para que lo podamos ir trabajando y cuando tengan la oportunidad de entrar a este en vivo, ahí los tengan. Y si necesita alguien la presentación, con muchísimo gusto. Buenísimo, buenísimo. Acá dejamos el contacto entonces, así, tanto Natalia, que es la secretaria ahí que está permanentemente en la trinchera encargada de la parte de redes sociales, bueno, ella seguramente les podrá hacer llegar el archivo este que les estarías pasando vos, Jonathan, desde allá. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, claro que sí. Bueno, también hay que unos alumnos, Carlos Alberto, sí, una amiga, Viridiana, saludos hasta Puebla. Muchísimas gracias por sus Bien, tenemos palabras. gente de México, qué bueno, también, mira, Sí, estamos claro, totalmente internacionales, tenemos que llegarle a Latinoamérica con la información de primera mano, Jonathan. Sabemos claro, que los latinos tenemos cierto desfasaje, lamentablemente, en cuanto al acceso a información, pero tenemos que seguir peleándola para estar en la vanguardia de conocimientos, para que todos nuestros compatriotas, congéneres, todos los latinos lleguemos a información de claro primera que sí. calidad. Y la verdad Siempre, que yo creo que es una forma esta de empezar a lograr eso. claro, y siempre digo, mis respetos para los europeos, pero creo que es hora de apoyar más, apoyarnos entre nosotros, que hay muchísimos latinos que pueden y que lo están haciendo. Tengo amigos y colegas de Costa Rica que admiro muchísimo y son latinos y para mí siempre es un orgullo decir, qué Qué bueno, orgullo que sean latinos. Eso es algo que empezamos a hacer ruido. Pero bueno, entonces, totalmente. te sigo explicando. Dale. Publiqué esta imagen que dice el home office. Ojalá si fuera el tipo de home office, ¿no? Que tienen sillas ergonómicas, que todo tienes un buen escritorio, que todo está perfectamente a la mano y que tienes y sabes cómo, en qué momento trabajar, en qué momento no trabajar. Y para todos aquellos les recomiendo muchísimo la investigación científica. Yo siempre he estado a favor
de la investigación científica, de que siempre que leas un artículo, que tenga esa validez y que sume, porque eso es lo que te va a ir sumando, eso es lo que te va a ir haciendo un amplio criterio, porque ahora se empiezan a trabajar muchísimo sobre el home office y todas las consecuencias que trae diferentes tipos de estudios, cualitativos, cuantitativos, cuasi experimentales, que están trabajando y están viendo ese tipo de análisis y todas esas consecuencias que están trayendo el home office. Y empezando por el estrés, empezando por... también me hizo mucho ruido un estudio que decía que la gente que trabaja en casa se vuelve más productiva. Digo, habría que ver ahí en Mm, qué país, de qué país estamos hablando, porque, bueno, no sé, al menos en México es difícil de concentrarse. Te lo puedo hablar yo como maestro, dar clases, no sé, en casa y de pronto, no sé, no es lo mismo el no tener a los alumnos de frente y hay que empezar a trabajar ahí eso. Entonces, el estrés, la situación se vuelve un poco compleja y esto trae un par de consecuencias. Lo que igual puse y les coloqué del home office es, tú tienes la ergonomía, la comodidad. Aquí en esta imagen podemos ver que hasta está trabajando estos receptores cutáneos en el pie, que tiene toda esa comodidad. ¿La tenemos o esta es nuestra realidad? Que digo, no está mal, no está mal, ¿verdad? Que tienes ahí a tu hijo o tu hija, que tienes que trabajar, tienes que hacer muchas anotaciones, tienes que contestar llamadas. Entonces, digo, como kinesiólogos, preparadores físicos, no dejamos de ser seres humanos, no dejamos de tener familia y esto es una realidad. Entonces, vienen las consecuencias y aquí es donde yo les empiezo a hablar sobre el tratamiento que les ofrezco para ese tipo de lesiones y para ese tipo de malestares que trabajan en nuestro día a día. Primero que nada, como fisioterapeuta, como kinesiólogo, es importante destacar un tratamiento activo. En México estamos muy casados con los tratamientos pasivos, estamos ya haciendo ese ruido, estamos evolucionando. Muchísimos colegas que admiro lo están haciendo cada vez más y más activo la fisioterapia. No sé cómo esté por Argentina, no sé qué tan hay una activos sean por franja allá, muy, muy si pequeña. me Acá, dieras una... mira, acá hay una línea muy pequeña de tratamiento activo. Uno de los kinesiólogos también, que amigo mío, Fernando Jorge, usa esa línea, o sea, va, te pones en los aparatos y salís y empezás a moverte vos. Acá el concepto que yo les comento a mis alumnos, que no vas a pagar, por más que pagues, nadie se va a mover por vos, tenés que moverte. Y yo creo que está Claro. totalmente alineado con esto. Por más que te pongas el último aparato que cueste miles de dólares, en nada va a reemplazar el movimiento que podés ejercer vos mismo. Exactamente, me decía muy curioso, me decía una paciente de aquí que tiene un síndrome de Kerben, una molestia en la mano, que me decía que íbamos a trabajar, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos siguen siendo muy pasivos los tratamientos, que íbamos a trabajar, no sé, aparatos, esperaba puro botonoterapia, decimos en México, y de pronto con el ejercicio, y me dijo, oye, puedo ir al gimnasio, puedo hacer ejercicio con las medidas necesarias del COVID. Le dije, por supuesto que sí. Ahora que estás trabajando conmigo, que soy tu fisioterapeuta, tu kinesiólogo, lo último que yo te voy a decir es, no hagas nada, quédate en casa y no te muevas. Muévete, ten cuidado, pero hazlo. Y me llama después de 3 días y me dice, la verdad, tenía miedo de moverme, porque ese es un factor muy importante. Me dijo, tenía miedo de moverme y yo estaba casi segura que me iba a ir peor, que el dolor iba a aumentar. Pero te llamo para decirte que no me duele y que el ejercicio, lejos de restarme, me está sumando. Y es que esa es la respuesta. El movernos, y como tú dices, ningún aparato, por muy caro que esté, va a reemplazar la movilidad, tu movimiento. Ese nadie lo reemplaza. Por eso este tratamiento que yo les traigo es un tratamiento enfocado a la falta de movilidad, porque analicemos esto. Sea cual sea hoy tu profesión, creo que desafortunadamente o afortunadamente este medio es el que nos está conectando con nuestro trabajo. Entonces, sea cual sea, creo que tienes que estar sentado frente a la computadora, creo que tienes que estar trabajando porque la demanda es necesaria. Entonces, imagínate 7, 8 horas sin movilidad articular, con sobrepeso. Totalmente. Entonces, Durísimo. ¿qué ocurre?
¿A quién no le va a doler la espalda después de tu jornada laboral? Y eso si le sumas el estrés, el trabajo, que es algo normal, no es algo que no vamos a acabar, que no vamos a, no, el tratamiento no es cámbiate de trabajo, ¿cierto? Y creo que ahorita, Claro. sea cual sea tu trabajo, es trabajarlo con las medidas necesarias para sacarlo adelante. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tú no te mueves, estás inactivo y entonces vas con un kinesiólogo, un fisioterapeuta y te dice, ok, no te preocupes, acuéstate boca abajo, te voy a poner unos aparatos, te voy a poner una compresa caliente, 1 hora, tú relájate, le quito los aparatos, el paciente va a decir, ok, me siento relajado, me siento bien, pero entonces tú fracasaste como fisioterapeuta porque en 1 o 2 horas él va a sentir la molestia otra vez. ¿Dónde está esa estabilidad? ¿Dónde está ese equilibrio? ¿Dónde está esa movilidad articular que tu cuerpo necesita? Y entonces te llama al otro día y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Me siento igual. El dolor ayer era de 2 después de la terapia, pero ahora siento que está siendo de 5 y en 2 horas va a ser de 6 y después del día del trabajo va a ser de 7/10. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a cambiar el chip y eso es lo que quiero compartirles con ustedes. El tipo de Está buenísimo. tratamiento que debemos de trabajar y cómo lo vamos a trabajar de manera general. Mira, acá lo que normalmente se estira, yo pasé por esos sistemas ya muchas veces y no me gustaba tanto cuando me lesioné siendo estudiante, cuando era atleta, cuando era profesor jugando con los adultos ya, y vos entras al sistema común de salud y o sea, ahí le dicen botonoterapia en México, acá le decimos la máquina de hacer chorizos, entras en una, salís en otra y vas en un sistema automático como si fuera la línea de producción de Ford, ni le importa, suena la maquinita, te sacas una y entras en otra. La verdad que siempre nos pareció bastante deficiente, por lo menos en mi persona, utilizar ese sistema de entrar en máquinas sin ningún tipo de acompañamiento del profesional, que es el que tiene que indicarte los movimientos, las ejercitaciones. Entonces, bueno, otra vez estamos de acuerdo en este tipo de situaciones. Mira, hay preguntas puntuales. Yo creo que acá los ejercicios Sí, van a servir para lo que vos... te voy a hacer las preguntas todas juntas y vos me decís sí, para que claro, continúes claro. con tu presentación. Claro, 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 Preguntan, adelante. mira, están preguntando si hay casos con espondilolistesis grado 1, sirven esos ejercicios, cómo tratarlos, si es en L1, S1, ya muy, muy puntuales. Adecuado, dolores por exceso de horas sentados, ¿cuánto tiempo es recomendable estar sentado y de qué manera? En columna bífida, ¿qué ejercicios pueden hacer para fortalecer la espalda baja? Muy, muy, muy interesantes. Para esa última pregunta, lo que yo les recomiendo es trabajar muchísimo los glúteos y el psoas ilíaco. Trabajar la respiración. Digo, ya está la molestia por la espina bífida y el dolor es a nivel lumbar y a veces se irradia o se localiza a otras estructuras. Entonces, repito, no quiero caer en el de, ok, me duele la espalda baja, el primer Mm, tratamiento va a ser sobre la espalda baja. Ya sé que bien, tiene, yo les estoy diciendo que necesitamos movilidad articular, pero casi todas estas molestias se dan por los factores que les comentaba, pero por la falta de movilidad articular. Entonces, tú no vas a llegar con un kinesiólogo y te voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que flexiones tu cuerpo, que extiendas tu cuerpo, que te muevas, porque es importante moverte porque entonces sería ir a favor o ir en contra de lo que necesitas. ¿Qué es lo primero que debemos de potencializar? Los músculos proximales, esos músculos que están cerca a la lesión. Y si yo empiezo a fortalecer esto, bien. finalmente hay fascias, todo está conectado, voy favoreciendo de manera indirecta a esos músculos que no están trabajando porque los limita el dolor. No sé si me explico por ahí. Totalmente, todos reforzando el criterio este de seguir moviéndote y recuperarte atrás del movimiento. En un momento, cuando yo estuve hace unos años atrás en rugby, te lesionabas y debías quedarte quieto mucho tiempo. Y ahora no, evidentemente tenés que seguir moviéndote. Y bueno, y acabas de hacer referencia a algo puntual, una referencia anatómica de trabajar esos músculos proximales para que esa inhabilitación de movimiento no se extienda a los demás segmentos. Creo que a eso hace referencia. Exactamente, y entonces de esto vamos a partir para el tratamiento activo de manera general en problemas de la columna lumbar. O había otra pregunta que decía de cuánto tiempo debo de estar sentado, cuánto tiempo no, creo que Exacto. algo así, ¿verdad? Bien, ¿Cuánto tiempo estar sentado? bien, no es el tiempo como tal que yo te diga, ok, tienes que estar 2 horas sentado, no te mueves,
sino que mientras más te muevas, mejor. Ahora, he visto muchas imágenes del home office y hay personas que lo hacen sin la silla. Eso está de maravilla, porque lo Total. que tenemos que hacer es movernos. Date cuenta cuánto tiempo estás inactivo y cuánto tiempo estás activo. No hay un tiempo como tal que te diga, ok, en una hora suena la alarma y me tengo que mover. Ay, pero no me quiero mover. O en 2 horas y yo me quiero mover a la media hora, pero no es que Jonathan dijo que hasta las 2 horas me voy a mover. No, no hay un protocolo de tiempo, sino es un protocolo de acuerdo a cómo te sientes. Me siento cansado, quito la silla y entonces me paro, estoy en la computadora, estoy en otra postura. Lo que yo quiero es que cambiemos el chip de que no tienes que mantener una sola postura, que te muevas, que ahora Qué estés en bueno, qué otra bueno, qué bueno eso que postura, estás diciendo, Jonathan. que cambies. No, no caigamos en los protocolos como tal. Bien, sino más bien orientarnos en función de un criterio más que de protocolo. Exactamente. De ahí, Sí. eso es, no sé, dime, ¿me vas a decir algo? No, 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 te escucho. Bien, entonces de ahí donde parto para este tratamiento que traté de realizar de manera general. La típica plancha que quien no la conoce, no sé cómo la trabajen o cómo le digan por Argentina, la También, plancha, también la sí, típica. sí, también plancha. Es muy importante porque si tú partes de una plancha, y es un test muy común, es cuántos segundos aguantas sin sentir una molestia, sin sentir cansancio, fatiga muscular, y a partir de eso te vas a dar cuenta qué tanto estás reforzando o usando tu columna. Digo, finalmente todas estas estructuras van a llegar la fuerza al centro y esta va a ir hacia acá, esta va a regresar hacia acá, esta va a ir hacia acá. Y cuando tú no tienes ese buen control motor aquí, ¿verdad? Y no activas, cuando tienes que activar, entonces desde ahí te vas a ir dando cuenta la progresión. Es muy bueno porque con este puedes ir determinando el avance de cómo vas fortaleciendo tu core. Otro punto muy importante es, o lo que quiero destacar es la movilidad. Digo, aquí hay una flexión de cadera, una flexión de rodilla, incluso le podemos agregar una flexión de cuello. Y aquí entonces es algo, una postura, o sea, si vemos esta postura, quiero que me digan quién ocupa esta postura hoy en día. Nadie, ¿verdad? No es que andes, voy a ver la tele y me pongo en esta posición. O voy a respirar mis 3 horas que me tocan de ejercicio, una en la mañana, otra a mediodía, otra en la tarde. No, nadie. Entonces, lo que yo quiero destacar con esta imagen es, hagamos movimientos, hagamos posturas que no sean comunes, que tu cuerpo diga, esto no es normal en Pedro, ¿por qué Pedro se está moviendo así? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Por qué esos músculos que están durmiendo ahora los está activando? Y cuando tú los haces de manera continua, entonces el cuerpo te lo va a agradecer. Tomaba yo un curso con Tomás Bonino, un fisioterapeuta español muy bueno, y decía una frase muy importante, que decía que si nosotros nos moviéramos como bebés, como niños, no tendríamos lesiones, porque cuando eres un bebé, un niño, eres muy flexible, permites hacer diferentes tipos de movimientos que a la larga vas perdiendo. Vean a los bebés cómo se mueven, cómo suben, brincan, se llevan el pie a la oreja, se llevan el pie a la nariz, y hoy en día no lo podemos hacer por la falta de movilidad. ¿En qué momento se perdió? No te das cuenta. Y eso pasa ahora que eres un adulto y imagínate ahora que yo no quiero que pase eso, que estés así en la computadora con el home office y que de pronto y que en 5 o 10 años sea normal que estemos en esta posición y sea normal que cuando veas a alguien con la postura que hoy vemos y digas, oye, se ve bien raro esa persona, porque lo normal en 10 años va a ser así, no sé, yo quedé así después del No. home office. Eso es lo que debemos de preocupar y es lo que debemos de trabajar para evitar ese tipo de lesiones. No sé si tengas algo que comentar por ahí. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Esto, la normalidad y criterio eso de que se va a dar en función de la cantidad de veces que pase en una determinada cantidad de población, puede llegar a ser alarmante. Además, con el sedentarismo de los últimos años, las enfermedades hipocinéticas y sumado a esto del COVID, se explotó, las líneas de estadísticas se corrieron un montón seguramente. No tengo datos puntuales de cuánto aumentó de peso la población mundial, pero ya antes de COVID teníamos 2/3 partes del planeta con sobrepeso o obesidad,
60% de población en Argentina dentro de la línea de sobrepeso u obesidad, y esto seguramente que potenció esa situación. Entonces tenemos que ser muy conscientes y empezar a trabajar. Estoy hablando puntualmente de sobrepeso porque, bueno, hiciste referencia a ese desbalance que se genera en cuanto a la aparición de masa grasa en la panza y todos los otros trastornos a nivel metabólico que ocasiona. Entonces, ser consciente, el hablar de estos temas me parece que es el primer paso para empezar a tratarlos. Acá tengo una pregunta, a ver, justo me da la luz ahí. Ante el síndrome del piramidal derecho, luego de una etapa de estiramiento y liberación miofacial, ¿es óptimo seguir un fortalecimiento? Eh, sí, pero no sé cómo va a ser liberación miofacial, la piramidal, no me imagino. ¿Escuchaste la pregunta, Jonathan? No, se cortó un poco, se cortó un poco. ¿Podrías repetirlo, Mira, por favor? Mira, ante un síndrome del piramidal derecho, luego de una etapa de estiramiento y liberación miofacial, ¿es óptimo seguir un fortalecimiento? Es óptimo, creo que es óptimo seguir con un Sí, fortalecimiento. sí, Ok, bien. Cuando hablamos de un síndrome de piramidal, ojo ahí porque también ya empieza a haber problemas a nivel nervioso, es decir, sensación de hormigueo, sensación de ardor, de comezón, porque ya empieza a haber una lesión del famoso ciático. Entonces, hay que tener cuidado con el nervio ciático. Y aquí, antes de fortalecer, no sé específicamente qué músculos fortalezca a este paciente, yo le enfocaría más a tratar de activar y relajar el diafragma. Digo, los ejercicios de respiración, ustedes lo saben muchísimo, son importantes y son fundamentales en el ejercicio, en los estiramientos. Entonces, es importante que puedas, si tienes la oportunidad de ir con un kinesiólogo, de trabajar la parte del diafragma. El diafragma estuve en Italia en un curso y me hicieron esa pregunta a mí y me dijeron, ¿cuál es el músculo más importante, Jonathan? Y yo dije, el más importante, no sé, puede ser el cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos, el deltoides, muchísimos músculos, ¿verdad? Y me dicen, no, incorrecto, incorrecto, incorrecto. Dije, ok, entonces, ¿cuál es el músculo más importante? Dice, es que no puede ser, se te está olvidando el más importante, que es el diafragma. Y, oh, sí es cierto. Dije, es algo que se me quedó muy marcado porque el diafragma es un músculo totalmente importante en nuestra respiración, en nuestra alimentación, en fortalecer a todos los demás músculos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo han trabajado el diafragma? ¿Cuándo lo han relajado? ¿Cuándo lo han fortalecido? ¿Cuándo lo han activado y cuándo lo han relajado? Entonces, ahí viene ese punto importante que debemos de considerar. no, qué importante. ¿Cuáles son mira, me la dejas picando acá. ¿Cuáles son las consecuencias que puede darte de forma indirecta el no relajar el diafragma, el no estimularlo bien? Sabemos que estaba viendo unos estudios que tienen una relación directa ahora con la correcta estimulación de esa respiración 360, podés aumentar la capacidad aeróbica en estímulos intermitentes precisamente porque, bueno, aumentas el volumen de oxígeno que estás absorbiendo para utilizarlo en el desplazamiento que estás haciendo. Pero ahora, ¿qué problema puede llegar a tener el hecho de no saber relajar el diafragma, Jonathan? La verdad que Bien, desconozco eso. desde un punto importante es que primero vas a reducir tu capacidad aeróbica y dos, la postura la vas a ir modificando. Al no activarlo o no relajarlo, cuando tengas que relajarlo, cuando tengas que activarlo, tu postura va a irse modificando y entonces toda la caja torácica empieza a hacer una compresión axial sobre él. Entonces, esto ocasiona que empiece a haber una molestia y una mala postura, una cifosis cervical, dorsal, y entonces tú de pronto sientes que esto ya no es normal para ti y buscas esos equilibrios y esas posturas antiálgicas que finalmente van a perjudicar tanto tu reserva inspiratoria como tu postura y van a tener muchísimas consecuencias porque analizando la fisiología del ejercicio es fundamental la respiración en un entrenamiento. Bien, bien, perfecto. ¿Podés explicarnos acá para todas las personas que no son del área de la fisiología y la actividad física qué es una postura antiálgica? Ok, cuando tú tienes dolor, lo que haces es colocarte en una postura que te cause comodidad, no importa cómo estés. Lo que te Ah, importa es que estés ahí. cómodo. O me duele estar en una postura normal, pues busco otra postura. Y el Claro. problema es que la biomecánica se empieza a adaptar tus estructuras y cuando te quieres volver a mover, normal por decirlo así, va a haber dolor, es decir, vas conmigo, vas con un kinesiólogo.
un fisioterapeuta y entonces tú dices, oye, es que yo he pateado el balón y tengo problemas, ahorita tengo una lesión en la rodilla y entonces ves que tu deportista tiene una mala postura, ojo, no le voy a cambiar la postura porque 18 años de su vida ha pateado un balón así. Entonces, tienes que trabajar y es ahí donde tienes que analizar de manera adecuada la biomecánica. ¿Te parece si Bien. si les sigo mostrando los ejercicios para que los vean y se Mira, queden y ya de ahí te, vienen las cu- preguntas? No sé, tú dime. mira, te cuento, no, las preguntas siempre son dinámicas, son emergentes y te cuento que nos quedan 7 minutos para poder guardar el vivo. Nada más que eso nos queda. Así que ahí prepara toda la artillería y larga todo, toda carne al asador, como decimos acá en Argentina, y te escuchamos. Ahí, ahora somos todo oídos. A ver, comprimí lo que queda en ese tiempo. ¿Podés? Perfecto, perfecto. Entonces, bien, me quedé en esta. Otra, este es el famoso Superman en el cual, a ver, hay que tener conciencia de cómo lo haces, cuándo activas, qué activas y cómo lo activas. Y si tú aquí le sumas, por ejemplo, aquí estamos trabajando una postura de extensión, estás haciendo una extensión de cuello, estás tratando de hacer extensión de cadera y entonces haces una ligera semiflexión de rodillas, estás trabajando todo, hombro, cabeza, rodillas, cadera y el control y la respiración, ese es algo muy favorable que debes de trabajar. No sé cómo lo manejen ustedes, el gato camello que le decimos en fisioterapia, pero aquí lo que quiero es que entendamos que la musculatura se active. No sé si pueden ver, por ejemplo, aquí los brazos no están cargando y se están activando porque este paciente sabe cómo activar todo de manera general, sin buscar ese desbalance. Muchísimas veces nos toca hacer ejercicio y no tenemos ese control, que es lo que hemos venido hablando, y entonces ahí es donde vienen los malos hábitos. Y cuando tú entrenas 5 años así y ya tienes resultados, digo, el problema no es ahorita que tienes 20, 30 años. ¿Qué va a pasar con tu cuerpo cuando tengas 50, 60 años? Esperemos que llegues, ¿verdad? Ojalá. Que les mostraba. Este es muy bueno para el piramidal, es un muy buen ejercicio y sobre todo lo que me gusta de aquí es que yo lo que quiero es que tu columna tenga este tipo de movilidad. Aquí lo que podemos ver es que giras la parte de tu cuerpo de arriba, la parte superior, tu cintura escapular hacia un lado, tu cintura pélvica hacia otra, contraes, respiras y vas a sentir cómo se estira parte del piramidal, de los glúteos, pero finalmente no solamente es eso, sino también sentir la percepción y que tú controles ese movimiento a nivel dorso-lumbar. Es otra parte del gato camello, aquí todo lo contrario, aquí después de partir de una postura en la que tenías la columna hacia abajo, ahora la elevas, subes y contraes igual. Y aquí, bueno, podríamos hablar del core igual, cómo tratas de simular que tu ombligo entra. Y entonces cuando tú empiezas a tener esa sensación, ese control de tus movimientos, es cuando vienen los resultados contigo. La activación, importante. Aquí me gusta mucho porque tratas de decirle al paciente en dónde tiene que activar, cómo tiene que activar y qué tiene que activar en ese punto. Cuando el paciente, a veces digo, en una fase inicial no lo va a sentir, pero cuando tú lo educas, se llama educación al paciente, educación al ejercicio y educación al movimiento, el mismo paciente lo controla. Digo, yo como fisioterapeuta le puedo decir, oye, quiero que me actives el glúteo, oye, ¿cuál es el glúteo medio? O quiero que me actives el transverso del abdomen. No, o no nada más es decirle, oye, hazme abdomen y hazte 50 abdominales y nos vemos mañana, sino activar lo que tienes que activar, pero que el paciente tenga la sensación. Propiocepción a full. Perfecto, buenísimo. Exactamente. Y por último, pues buscar la comodidad cuando haces el ejercicio que no te moleste, muévete, controla tu cuerpo, es tu salud y pues viene una nueva normalidad, hay que estar preparados. Hasta aquí mi presentación y mi charla. No sé qué opinen Buenísimo, por la ahí. verdad que ¿qué opinamos? Fantásticos, estamos totalmente alineados, tenemos la misma línea de trabajo y la filosofía en cuanto al movimiento, la propiocepción, la integración de movimientos. La verdad que muy contento después, más allá que ya tuvimos charlas previas preparando esta salida, muy contento, seguramente que los demás integrantes de mi equipo, tanto el licenciado Guillermo Soruco, el licenciado Cristian Mustafa, que es
el profe de Atlético, y estamos totalmente de acuerdo con este tipo de postura, Jonathan. Y desde ya, bueno, muchísimas gracias. A ver, voy a decir las últimas saludos acá, a Jessica Lorena, también alumna del curso de Personal Trainer. Dai Locuras dice que te quiere traer al fútbol femenino de Atlético Tucumán. Saludos de Marvel Cepeda, ya te Con quiere traer. gusto. En una de esas te tenemos por Argentina acá en algún momento. Marvel Cepeda, Ezequiel 8609, Villalba 843, Nico Ortega y Alex, otro alumno también, otro alumno del Centro de Capacitación y de la Facultad de Educación Física, Alexis Córdoba. Bueno, la verdad que otra vez, muchísimas gracias por tu participación, tus conocimientos. Es un honor enorme, más allá de tu jerarquía profesional, tu predisposición, el hecho de que sea latino, un latino más que se esté capacitando en las mejores universidades del mundo para poder traer información a toda nuestra gente, Jonathan. Muchísimas No, gracias. con gusto. Muchísimas gracias por la invitación y lo que se les ofrezca, aquí está mi Instagram. Es para mí siempre un gusto cuando puedo responder las dudas o recomendar algún libro, alguna parte de dónde investigar y cómo encontrarlo, cuenten conmigo. Así que saludos hasta Bueno, Argentina. bueno, muchísimas gracias. Manden muchos corazones y lo tendremos de nuevo acá, Jonathan, en vivo. Nos vemos. Chao. Chao.